con el ruidito de la palabra, vamos con el Evangelio de hoy. Evangelio de Lucas. Uno de la multitud le dijo: Maestro, decile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me constituyó juez o árbitro entre ustedes? Después le dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Le dijo entonces una parábola. Había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho y se preguntaba a sí mismo: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: voy a hacer esto. Demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré ahí todo mi trigo y mis bienes, y diré a mi alma: alma mía, tenés bienes acumulados para muchos años. Descansá, comé, bebé y date buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será todo lo que amontonaste? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Hasta acá la palabra. En el Evangelio nos encontramos a una persona de entre la multitud que le pide a Jesús que haga justicia. ¿Saben qué? No sé, a mí, yo soy un enamorado de Jesús, ¿no? Pero siempre me llamó la atención esa capacidad de responder en medio de la multitud, ¿no? Como que nada se le escapaba, como que estaba atento a todo, como que la agarraba, como que no la dejaba pasar, como que el otro era importante, aún en medio de los quilombos. La cosa es que el hermano mayor debe compartir con el menor la parte correspondiente y no lo hace. Ahí está el quilombo. El no compartir. Pero Jesús, que no es ningún tonto y que no cae en las trampas porque estaban siempre tratando de hacerlo caer para condenarlo, de hecho después lo condenan, Jesús no es ningún tonto, no se deja agarrar así nomás, no quiere intervenir directamente. Entonces lo que hace es proponer a los que lo escuchan un criterio nuevo. Y les cuenta una parábola, les hace un cuentito. Un hombre rico, dice, un hombre rico inconsciente, insensato, que no sabe qué hacer de sus bienes tan abundantes. Un hombre rico que no está definido como justo, porque si no le hubiese dicho un hombre justo, un hombre rico justo, no está definido como justo. Justo es aquel, bueno, ahora que nos gusta tanto hacer referencia al Antiguo Testamento, ¿no? Un hombre justo es como Job, un personaje del Antiguo Testamento que comparte con los pobres los bienes recibidos de la providencia de Dios. Job dice, ¿no?, que el rico es aquel que socorría al pobre que pedía ayuda, al huérfano que no tenía nadie. El rico de esta parábola, del cuentito de Jesús, de la parábola de Jesús, es un hombre necio, cortito, que tiene el corazón lleno de los bienes recibidos, no de Dios. El rico insensato es un terrateniente como aquellos que conoció Jesús en Galilea. Vieron que andaba por los caminos, no solamente veía a los pobres. Vio al rico y a la viuda en el templo, el que ponía lo que le sobraba y la que ponía todo. El rico del Evangelio, ¿no?, que se sentaba adelante en la primera fila y decía: Señor, yo no soy como esos que están atrás, gracias. Y el de atrás arrodillado pidiendo perdón. El rico insensato es el que conoció a Jesús en las Galileas.
Hombres poderosos que explotaban sin piedad a los campesinos, pensando solo en aumentar su bienestar, ¿no? Hombres de la rural, hombres del campo. Es muy random, ¿no? Es muy random todo, porque, y me voy un poquito, ¿no?, del Evangelio, vetan las leyes de aumentos a jubilados y la emergencia de discapacidad, pero le bajaron retenciones a la sociedad rural y siguen financiando con la de los jubilados a Clarín, a La Nación, ¿no?, a Mercado Libre, a la rural. Al rico insensato del Evangelio, la gente les tenía miedo, claro, y también los envidiaba. Les tenía miedo porque tenían poder y eran capaces de, ¿no?, pero también los envidiaban, querían ser como ellos. Sin duda, para la sociedad eran los más afortunados, no tenían quilombos, no tenían que laburar 30 horas para vivir. Miren, cualquier parecido con la realidad de hoy, con la actualidad, es pura coincidencia o es que el Evangelio es actual. Este rico, sorprendido por una cosecha que desborda sus expectativas, este rico propietario se ve como obligado a reflexionar, ¿no? ¿Qué voy a hacer?, se pregunta. Habla consigo mismo, se pregunta a sí mismo, dice el Evangelio, habla consigo mismo. En su horizonte no aparece nadie más. No pareciera tener esposa, hijos, amigos ni vecinos. No piensa en los campesinos que trabajan sus tierras. Solo le preocupa su bienestar y su riqueza, mi cosecha, mis graneros, mis bienes, mi vida. El rico no se da cuenta de que vive encerrado en sí mismo, prisionero de una lógica que lo deshumaniza, vaciándolo de toda dignidad. Solo vive para acumular, para almacenar, para aumentar sus bienes materiales. Construiré graneros más grandes. Almacenaré ahí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo, hombre, tengo bienes acumulados para muchos años. Me tiraré por ahí, comeré, me daré una buena vida. La parábola de hoy desenmascara la realidad de Galilea de aquel momento y quizás de nuestro país en este momento. El rico no es un monstruo, hace lo habitual. Los poderosos solo piensan en su propio bienestar. Siempre es así, Siempre es así. Los ricos van acaparando cada vez más y los pobres se van hundiendo cada vez más en la miseria. Jesús los llama insensatos, son imbéciles. Destruyen la vida de los pobres y no pueden asegurar la suya. Y esta es la verdad que el primer mundo no puede ocultar ni disimular. Se creen sociedades inteligentes, democráticas y progresistas, y solo son unos insensatos crueles e inhumanos que viven de la miseria de millones de seres humanos, de la que en buena parte son responsables por su injusticia, por su indiferencia o por su prepotencia. Miren, la BBC juntó información sobre más de 160 casos de niños y de niñas que recibieron disparos en Gaza y descubrieron que de esos 160 niños y niñas, 95
habían recibido disparos en la cabeza o en el pecho. En la mayoría de estos casos, las víctimas tenían menos de 12 años. La hambruna provocada por Israel para eliminar físicamente a los palestinos de Gaza no es una tragedia. El tirar tiros a niños en la cabeza o en el pecho no es una tragedia, no es un error. No es que se me escapó. Es un genocidio de los poderosos insensatos para quedarse y acumular. De pronto, y de una manera inesperada en el Evangelio, Jesús lo hace intervenir al mismo Dios. Su grito, el grito de Dios, interrumpe los sueños, las ilusiones, las proyecciones del rico. Insensato, le dice. Necio, insensato, sin sensatez, sin sentido común, sin seso, sin cabeza, sin corazón. Eso es insensato. Insensato, esta noche te van a exigir la vida, te vas a morir. Lo que acumulaste, le dice Dios, ¿de quién será? Esta es la sentencia de Dios. La vida de este rico es un fracaso y una insensatez. No es una tragedia. El criterio que propone Jesús confronta con el individualismo. El individualismo egoísta de aquel a quien sus campos dieron mucha cosecha y riqueza no tiene espacio en la propuesta de Jesús. No tiene espacio en la vida. No tiene espacio en el reino. El rico no sabe, no comprende, no entiende ni de misericordia, ni de compartir, ni del otro, ni de la justicia social. El rico insensato, no el rico justo, no el rico de Job. Miren, hermanos, hermanas, hermanes, estamos en tiempos electorales, fuertes momentos. Y la verdad que no está mal mirar estos individualismos que destruyen. Este juego perverso entre lo existente y la ficción, el ser y el aparecer, la vida y la nada. Responder en medio de la multitud. Milei, antes de ayer, como todo se le va a la miércoles, le va a un streaming, agarra un muñeco, le pone voz y se pone a hacer de ventrílocuo como si fuese un sketch de trasnoche. No es gracioso, no es excéntrico, es bizarro, es preocupante, es vergonzoso. Nos gobierna alguien que necesita ayuda, no cámaras. Y mientras tanto el país se cae a pedazos. Stan Randall les decía hoy que el stream del CONICET tuvo mucha más audiencia que el stream de Milei con Fantino. Qué loco, ¿no? La gente prefiere ver peces de colores que ver pescado podrido. Y esa es la realidad, Nada, me voy un poquito, abro un paréntesis, sigo pensando en voz alta, ¿no? Porque es muy llamativo. ¿Por qué unos bichitos de mar, ¿no? Ponen tan nerviosos a los ultraderechistas, a estos fachos de los medios y no medios? ¿Y saben por qué creo? Porque entre otras cosas pierden poder narrativo. No pueden manipular ni reinterpretar la transmisión en vivo del CONICET. Y eso los deja como impotentes, desconectados,
desconcertados. Pierden contra la ciencia básica. Y perder contra la ciencia básica es perder contra todo lo que odian. Lo público, lo colectivo, lo colaborativo, la curiosidad, la rigurosidad, no me salen las palabras. En el fondo detestan que la gente esté feliz por aprender, por descubrir, y no enojada por el odio que ellos venden. Bueno, cierro paréntesis, me fui a la miércoles. Vuelvo a la realidad del país. Volvieron los Menem, los viajes a Miami, Pergolini, Cuneo Libarona y las cámaras ocultas. Tan noventas que duele. Y esto me hace pensar que los que ya somos más viejos, los que tenemos un poco más de camino, tenemos una responsabilidad enorme. Una responsabilidad enorme. Los que ya vimos pasar gobiernos, promesas, traiciones y feriados cambiarios. Los que crecimos sabiendo que el pan no siempre estuvo en la mesa y que la deuda no siempre la pidió el pueblo, pero que siempre la pagó, tenemos una responsabilidad enorme. Nos toca hablar. Nos toca hablar. Nos toca decirle a los más jóvenes, a los pibes y a las pibas que esto ya pasó, que ya lo vivimos, que ya lo sufrimos y que siempre fue una tragedia. Que pasan los nombres, que cambian los eslogan y los colores, que se tunean los discursos, pero el fondo es el mismo. Ajuste para los de abajo, fiesta para los de arriba. Nos vendieron patria y república mientras remataban el país. Nos prometieron libertad mientras te encerraban en la miseria. Por eso hay que nombrar las cosas como se tienen que nombrar. Tenemos que dejar de llamarlo modelo o reforma y empecemos a decirle por su nombre verdadero. Es el plan M. M de Martínez de Hoz, el que sembró la deuda con balas y dictadura. M de Menem, el que rifó los sueños en los 90 y dejó un tendal de desesperanza. M de Macri, el que volvió para endeudarnos en dólares y fugar hasta el aire. Y M de Milei, el que dice que ama la libertad mientras te acogota, te aprieta el cuello con la soga del mercado. M de mierda. Es el mismo plan, los mismos beneficiarios, los mismos damnificados. Si no le ponemos palabras al pasado, los gurkas del presente nos van a vender otra vez el cuento del sacrificio necesario. Y los privados saben eso, los poderosos saben eso, y por eso apuran la timba. Y ponen a un especulador financiero insensato como el rico del Evangelio, ponen a un especulador financiero de ministro de Economía, y lo que hace es lo que sabe hacer, especulación financiera. Si hubiesen querido desarrollo industrial, bienestar, consumo, ponían a otra persona. El rico del Evangelio, el que acumula y acumula, agranda sus graneros, pero no sabe ensanchar el horizonte de su vida. Acrecienta su riqueza, pero empequeñece y empobrece su vida. Acumula bienes, pero no conoce la amistad, el amor generoso, la alegría, ni la solidaridad, y menos la misericordia. No sabe dar ni compartir, solo juntar, acaparar. ¿Qué hay de humano en esa vida? La crisis
económica que estamos sufriendo es una crisis de ambición. Los países ricos, los grandes bancos, los poderosos de la tierra, soñando con acumular bienestar sin ningún límite y olvidando cada vez más a los que se hunden en la pobreza y el hambre. El reino que Jesús propone, el proyecto de Jesús, no se trata de un mi campo, mi cosecha, mi granero, mi, yo, sino de un nosotros, Nuestro proyecto es colectivo. Nuestro proyecto es como la colmena. Nunca es solo, nadie se salva solo. Es ese nosotros, ese otro mundo posible, mundo de hermanas y hermanos, el corazón de la propuesta de Jesús. El individualismo que hoy nos gobierna, que reina, que rige nuestra patria, en nada se asemeja a lo colectivo, a lo comunitario, al otro, al reino de Dios. Escuché por ahí, leí por ahí, que aumentó mucho el patrimonio de Caputo y que lo tiene todo afuera. Mientras se desploman los salarios, las cláusulas gatillo a los docentes no se pagan, se vetan aumentos a jubilados o pensiones a discapacitados, las pymes colapsan, el consumo y el turismo ya no funciona. El ministro Caputo, cual rico insensato, se lleva la plata afuera, a sus graneros. Nos están vendiendo espejitos de colores mientras nos vacían la olla y la mesa. Yo no sé, hermano, si estás viendo lo que veo yo o si están sintiendo lo que siento, pero hay una tristeza rara caminando por las calles. Yo recorro Santa Cruz, recorro Chaco. Hay una tristeza rara caminando por las calles, que no la salva un pastor que multiplica los dólares. Una angustia muda, una sensación de que algo no está bien. Aunque te digan que todo está bárbaro, todos los días nos cruzamos con alguien que puso el alma en un emprendimiento, en un localcito, en un kiosquito. Emprendimiento hecho con la ayuda de alguien, ¿no? De la tía, del vecino, o con lo que tenía, o con los ahorros que se fueron sumando en épocas muy lindas. Y hoy no venden ni una lapicera. Cuelgan cartelitos que dicen cerrado por reformas, pero lo que está cerrado es el corazón de un país que se olvidó mirar al otro. ¿Y sabés qué es lo más perverso de todo esto? Que encima les hacen creer que es culpa de ellos, que no le pusieron ganas, que no se esforzaron, que no le metieron la suficiente garra. Y te lo dicen con forma de muñeco e impostando la voz. Como si el hambre se curara con una actitud. La mentira tiene patas largas cuando la banca el poder. Sí. Hay un ejército de cuentas truchas, de influencers pagos, de panelistas que no conocen la calle, de ensobrados, pero opinan de todo, diciendo que este país está mejor, que cogotean cámara, aunque a vos y a tu vecino los esté llevando puestos una topadora. Escuché acá en Roma
donde estoy porque vine a charlar con el Papa León, escuché al cardenal Cobo hablarle a los influencers y le decía que la medida de Dios no son los like, los me gusta, sino los pobres. Le decía a los influencers, en el jubileo de los influencers, de los que influyen a través de los medios de comunicación, que no se olviden de ser la voz de los pobres en el mundo en el que solo los poderosos tienen voz. No se olviden ser la voz de las víctimas de la violencia y así ser instrumento de paz. Y la verdad que me gustó. En medio de tanto protocolo, me gustó esta voz disonante. Mirando lo que pasa en nuestro país, me pregunto quién es el psicópata acá. ¿El que no llega a fin de mes o el que le dice que su pobreza es una ilusión? ¿El que cierra su taller o el que le grita desde un canal de YouTube que es pobre porque no quiere trabajar? Están silenciando las voces que incomodan. Están callando a los que gritan desde abajo. Están apagando micrófonos mientras prenden los fuegos del odio. Están financiando a lúmpenes disfrazados de patriotas, incapaces de leer de corrido, pero veloces, rápidos para repetir el verso del poder. Despertémonos. Esto no es un ajuste, es una masacre con nombre de plan. Es un exorcismo de pobres para dejar solo a los elegidos. Y aún así, nos quieren convencer de que el infierno es culpa nuestra. No se dejen engañar, no nos dejemos engañar por lobos disfrazados de libertarios. Resistamos, abracémonos, recen si quieren, pero no se coman la culpa, porque el que destruye no sos vos, es el que se cree Dios. Esta es la sentencia de Dios. La vida de este rico es un fracaso y una insensatez. La dinámica del individualismo es dinámica de muerte, desentendimiento del otro, despreocuparse de sus dolores, de su hambre, de su vida. No se trata de que Jesús deba decirnos qué hacer, sino seamos capaces en libertad y responsabilidad de seguir ese criterio evangélico, peronista, de ser capaces de quebrar el individualismo de raíz, mirando en el otro los ojos del hermano, mirando en el otro los ojos del hermano. Basta de tanta insensatez y de tantas políticas crueles. El otro.